¿Qué onda? Bienvenidos otra vez a una cápsula en donde vamos a comentar las noticias y los chismes científicos más recientes de toda esta semana. Para comenzar, el objetivo es que en lo que escucharías 3 o 4 canciones de nuestra diva de la banda y la mejor canción para poderte hacer el quehacer, Jenny Rivera, te enteres de todos los chismes científicos mucho más recientes por una selección de tu tío Chavita. Estás en Todos Juntos Aprendiendo. Vamos a comenzar con 3 noticias en esta ocasión. Renuncian todos los editores de una de las revistas más importantes de neurociencia por estar a favor de que la ciencia sea para todos y que no exista una barrera económica que le impida el acceso a ciertas personas únicamente. Por otra noticia, si tú estabas totalmente convencido de que había sido el espermatozoide más rápido en llegar al óvulo y fecundarlo, y ese era tu primer gran logro, lamento decirte que eso no es cierto. Muchos experimentos recientes contradicen este mito común, y además también las leyes de la genética de Mendel. Nos vamos a enterar qué onda con todo esto. No es el espermatozoide más rápido el primero que fecunda el óvulo. Y además, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando leemos? Leer es una actividad increíblemente estimulante para nuestro cerebro, y un nuevo estudio ha confirmado datos sobre la que ocurre cuando estamos leyendo. Todo nos indica que al parecer la lectura es una actividad tal que activa muchas zonas de nuestro cerebro, por lo menos 2 de ellas, y los neurocientíficos están bastante sorprendidos en esto. Entonces, sin más, vamos para allá. Vamos a darle que esto es mole de olla. Pues resulta que en la noticia de los editores que renuncian a la revista Imagine Neuroscience, renuncian porque si alguno de nosotros ha intentado ingresar a algún artículo científico, resulta que tienes que pagar. O la institución en donde tú estás trabajando, laborando, investigando, estás haciendo tu tesis, tiene que haber pagado los derechos de esa revista para que tú puedas ingresar. Esto significa mucho, pero mucho dinero, que lo que pagan año con año las academias, las universidades, los institutos, etcétera, para poder acceder a un montonal de revistas, a un montonal de artículos, y que se puedan ir publicando también esos artículos. Ahora bien, otra cosa bien importante, las revistas nunca le pagan honorarios a los científicos, a quienes pues realizan la ciencia detrás de ello. Cada vez que algún científico realiza algún descubrimiento, buscamos publicarlo en alguna revista. Y no conforme con eso de que las editoriales no pagan los sueldos de los científicos, no pagan retribuciones, no pagan regalías, etcétera, a los científicos, muchas veces, y depende de la revista de la que estemos hablando, si hablamos de las más prestigiosas como Nature o Science, incluso te cobran a ti para poder publicar tu artículo en esas revistas. Las ventajas que tienen es que son revistas sumamente leídas, son revistas que mes con mes que obtienes un nuevo volumen, segurísimo te van a leer, segurísimo va a estar tu artículo en el ojo del todo mundo. Representa esta gran desventaja porque además los precios no son nada económicos, pueden ir desde los 3,000 hasta los 5,000 dólares. Y pues bueno, a toda esta problemática, por el 2011 nace una solución propuesta por la fundadora de Science Hub. Esta es una página en donde tú puedes ingresar el link, el título, el DOI, etcétera, de un artículo, y lo puedes cargar completamente gratis. Claramente estamos hablando de que lo descargas desde una fuente externa, que no estás pagando por él. Y pues bueno, la fundadora de esta página web ha sido demandada, actualmente vive en Rusia, y pues se le impone una multa de miles de dólares que yo creo que nunca va a pagar. En fin, la respuesta a este problema de las revistas, de que de que los científicos buscaran acceder a los artículos sin pagar las cuotas de estas revistas, surge como el Open Access. Un artículo Open Access, los, los que quieren publicar Open Access tienen que pagar una cuota que va desde los 3,450 dólares, o sea, es bastante dinero para que tu artículo sea considerado Open Access y sea quien sea lo pueda descargar. Entonces, bien,
existe esta barrera económica para poder acceder a todos los papers, a las nuevas investigaciones, o incluso no nuevas, y algunas que hayan sucedido hace tiempo, pero pues están disponibles en esos artículos. Y pues bueno, renuncian todos los editores de esta revista. Al día de hoy esta revista de hecho ya no existe más. Todos los editores se unen y fundan una nueva revista que es Open Access, que no persigue fines de lucro y que además, pues bueno, no va a cobrarle a absolutamente nadie por lo que se pueda publicar allí. Y pues, el debate está calientísimo en redes sociales de ¿tú qué opinas? ¿Está bien que se hagan este tipo de esfuerzos bastante significativos y grandes para que la ciencia sea accesible para todo mundo? ¿Opinas que se deberían de seguir pagando los derechos sobre las revistas, etcétera? Lo cierto es que los costos son grandísimos, la cantidad de dinero que se genera a partir de estos ingresos son grandísimos. Estas empresas, estas revistas son las dueñas de las editoriales, ganan un dinero absurdo. Pero bueno, lo dejamos en el debate. Desde Todos Juntos Aprendiendo manifestamos que la ciencia debería de ser pública, gratuita, laica y para todos. ¿Tú qué opinas? Ok, siguiendo en la siguiente noticia, el mito de que el espermatozoide más rápido es el que fecunda el óvulo. Lo crea nuevos investigaciones nos dicen totalmente lo contrario. Existe recubriendo a el óvulo una membrana translúcida que nosotros conocemos como membrana pelúcida. Esta actúa como una barrera defensora de esta misma célula del óvulo que lo protege de elementos extraños y evita que una vez que el espermatozoide lo atraviese, otros entren posterior a ese primer espermatozoide que ya lo atravesó. Además cuenta con una serie de sustancias químicas en su composición que reconocen a los propios espermatozoides y los atrae. De hecho, sin esta acción atractiva, los espermatozoides pasarían de largo sin detectar a los óvulos. De esta forma, cuando los espermas alcanzan el óvulo, deben de ir rompiendo y debilitando esta membrana con el objetivo de entrar y fecundarlo. Sin embargo, los primeros en llegar no lo conseguirán, quedarán débiles y cederán al trabajo de los siguientes. Es decir, si tenemos en cuenta que en una eyaculación se esparcen de 20 a 150 millones de espermatozoides por mililitro, podemos afirmar que los primeros millones de ellos, los más rápidos, serán realmente los que se sacrificarán para ir debilitando esta membrana. Ahora bien, una vez que la membrana está lo suficientemente debilitada, el espermatozoide puede entrar. Esto significa que no es el más rápido el que realmente entra, sino aquel que se encuentre en el lugar exacto y en el momento adecuado, el que contacte con la membrana, la traspase y consiga fecundar entonces el óvulo. Una vez esto ocurre, lo que queda de la propia membrana es que impide que otros espermatozoides puedan entrar dentro del mismo óvulo y entonces comience ya el desarrollo del embrión. Ok, no obstante, con todo esto, un estudio publicado por el genetista Joseph Nadeau podría darle aún un giro más a este proceso, y es que este científico de la Universidad de Washington afirma que ya no solo es el primer espermatozoide el que da lugar a la fecundación, sino que el óvulo ejerce un importante papel seleccionador de cuál va a ser el espermatozoide que lo va a fecundar, es decir, el óvulo escoge o rechaza los espermatozoides que podrían entrar una vez la membrana se ha debilitado según la calidad del ADN que estos espermatozoides porten. De hecho, ya en el 2013, Matthew Gage, investigador de la Universidad de East Anglia en Inglaterra, observó este comportamiento en un experimento realizado con peces. Él tomaba huevos de peces hembra y como salmón, trucha y los ponía a disposición de un grupo de mezclas y peces macho en ambas especies. El resultado fue que el 70% de los huevos de cada clase se fecundaron con espermas provenientes de peces de la misma especie. Esto propuso a Gates que se demostraba que la combinación de dos fenómenos, la atracción que sienten los espermatozoides por el óvulo de la misma especie, por la composición química de la membrana pelúcida, así como la selección que hacen los propios óvulos, permitiendo únicamente la fecundación por parte de ADN complementario.
Este descubrimiento tuvo una gran importancia para la comunidad científica, pues no solo daba una cierta complejidad y trasfondo a la simple ley de la aleatoriedad genética de Mendel, sino que rompía con la imagen de un elemento pasivo que proyectaba la imagen del óvulo. Es desde el 2013 que sabemos entonces que el papel y el rol del óvulo en la fecundación no solamente es pasivo, es decir, esperar a que sea penetrado por los espermatozoides, sino que también tiene un rol bastante importante. En uno, seleccionador como los espermas que realmente van a entrar en él, y en otro, pues esa calidad de esperma y además que sean de la misma especie, que sean complementarios. Esta nueva perspectiva es un buen caso de selección no aleatoria, pues parte del óvulo esto es uno de los experimentos realizados por nuestros investigadores con roedores. En una primera fase, el científico agrega a las hembras de ratones un gen normal y un gen mutante cancerígeno, dejando a todos los ratones macho con genes normales y sanos. El resultado responde exactamente a las leyes propuestas por Mendel. Cada padre lleva 2 copias de cada gen, ambos normales, y la fertilización ocurre de forma aleatoria. Sin embargo, en una segunda fase del experimento, fueron los ratones machos a quienes agregó un gen mutante y no uno normal. Manteniendo esta vez los de la hembra normales, los resultados ahora se dan a conocer y están en desacuerdo con las leyes clásicas de Mendel. Solo un 27% de los ratones tenían el gen mutante. Es decir, la fertilización no había ocurrido de manera completamente aleatoria y los óvulos sanos habían rechazado a cierta parte de los espermatozoides con mutación, minimizando la posibilidad de una descendencia que porte esta mutación. Por su parte, el primer experimento, los espermatozoides no presentaron ningún tipo de actitud selectiva y fertilizaron de igual forma a óvulos sanos y a óvulos enfermos. Por lo tanto, y en contra de la imagen popular, se confirma que el óvulo tiene un papel sumamente importante durante la fecundación, como el del espermatozoide, aunque sea este último el que realiza la parte dinámica del movimiento. Será aparentemente el óvulo el que tenga la última decisión durante la fecundación, selección de ADN que da un lugar a una mejor combinación. Antes de avanzar a la última nota, te recordamos que todos los papers que tomamos nosotros como referencia para crear estas cápsulas se encuentran disponibles en la descripción del video o se encontrarán disponibles también en la descripción de nuestro canal de YouTube. Cuando una persona abre un libro y comienza a leer, se activan redes distintas del cerebro que trabajan juntas para integrar los significados de las palabras individuales y poder obtener un significado más complejo y de orden superior, según revela un científico llevado a cabo por los científicos de la UT Houston y que recoge la revista Proceedings of the National Academy of Science. Ok, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Ha sido una pregunta que se han hecho los científicos por mucho tiempo. Este estudio permite una mejor comprensión de cómo los diferentes centros trabajan juntos en la red del lenguaje del cerebro, arroja luz sobre cómo estas redes interactúan y colaboran para fomentar la comprensión de oraciones complejas. Aclara Oscar Goulung, trabajador y estudiante del doctorado, primer autor del estudio de investigación postdoctoral del Departamento de Neurociencias. Nuestros cerebros están totalmente interconectados y para que entendamos el lenguaje se requiere una secuencia precisa de procesos rápidos y dinámicos que ocurren en múltiples sitios de nuestro cerebro. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano y está compuesto por varias partes que trabajan juntas para poder controlar nuestras funciones vitales, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Para identificar las funciones específicas y las interacciones entre las áreas que existen dentro de nuestro cerebro involucrados en la lectura, los investigadores realizan grabaciones de los cerebros de 36 pacientes con electrodos colocados quirúrgicamente para localizar la epilepsia. Midieron sus actividades de las neuronas mientras lo leían en 3 formas de oraciones regulares y, bueno, basadas en un poema de Lewis Carroll, que usaron la gramática y la sintaxis correctas, pero contenían palabras que no tenían ningún sentido, lo que las hace sin sentido, y las listas de palabras o palabras sin sentido como trasnocharanga, chimbambasaurio, zumbapapayas o cirumbirón, palabras inventadas que aún existen en el diccionario español. Una vez analizados estos datos, los científicos pudieron identificar 2 redes cerebrales que desempeñan un papel clave en el proceso de la lectura.
La primera es una red involucrada en una región del lóbulo frontal del cerebro que envía señales al lóbulo temporal, mostrando una actividad progresiva cuando una persona está construyendo un significado complejo a lo largo de una oración. La segunda es una red que involucraba una región diferente del lóbulo temporal del cerebro que enviaba señales a una área del lóbulo frontal, lo que permite comprender el contexto de una oración para facilitar la comprensión y el procesamiento de cada palabra nueva que se iba leyendo. Los electrodos implantados en el cerebro ofrecen una visión sin igual del funcionamiento interno de la mente de nuestro cerebro, especialmente para los procesos que son sumamente rápidos como la lectura. El trabajo deja en claro que la mayoría de los procesos, por ejemplo, la comprensión de la generación del lenguaje, no ocurre en una sola región, sino se entiende mejor con estados muy transitorios entre varias regiones de nuestro cerebro, en muchas áreas separadas que logran mediante interacciones muy breves pero críticas poder conectarse y darle un sentido a todo lo que nosotros estamos trabajando. Este es un estudio fascinante porque nos ayuda a comprender un poco más de cómo funciona nuestro órgano pensante, sino porque hay muchas personas en todos los países del mundo con dificultades para leer que experimentan trastornos como la dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para leer, escribir, deletrear y a muchas veces hablar. Es una condición neurológica que afecta la forma del cerebro que procesa el lenguaje y puede complicar la habilidad de lo que padece para decodificar y reconocer palabras, y también puede afectar su comprensión del texto escrito. Por ello, en última instancia, los investigadores tienen la esperanza de que sus novedosos hallazgos ayuden a generar tratamientos novedosos para la condición de lectura. Y pues bueno, eso por esta parte de esta semana ha sido todo. ¿Te gustaría que ampliáramos algo más? ¿Te gustaría de qué habláramos durante lo largo de esta semana? Nos despedimos, te dejamos para que visites nuestro canal y encuentres muchas otras cápsulas bastante interesantes también. Yo fui tu tío Chavita, te quedas en Todos Juntos Aprendiendo, canal de divulgación de la ciencia.